Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. A todos, bienvenidos a este espacio culinario de Red Guaraní, en donde estamos justamente trabajando todos los días con recetas, con preparaciones, con diferentes trucos y tips de cocina para que vos puedas desenvolverte todos los días en cualquier momento, en el almuerzo, en la cena, en la merienda, con algo nuevo que hacer. Hoy vengo con una receta prometida hace mucho tiempo, que es, vamos a trabajar con los productos de Grano Par. Estoy hablando de harina de maíz. En este caso vamos a hacer una polenta súper cargada, bien power, con muchos ingredientes y por supuesto una salsa bastante heavy. Pero antes de eso te tengo que pasar la lista de todos los ingredientes que vamos a trabajar hoy. Toda la lista de mise en place la tenés acá. Para los ingredientes necesitamos harina de maíz Grano Par, queso rallado cantidad necesaria, 100 gramos de queso mozzarella, un mazo de cebollita de verdeo, 50 cc de leche, 50 gramos de manteca, 500 cc de agua, media unidad de cebolla. Para la salsa necesitamos mortadela cantidad necesaria, 4 unidades de tomates, 3 dientes de ajo, un mazo de perejil, cantidad necesaria de salsa tabasco y 200 gramos de salsa de tomate. Muy bien, arrancamos con lo primero, que es justamente la polenta. Empezar a hacer una buena base. Normalmente la polenta, ¿cómo la hacemos? Una parte de polenta, 2 de agua, o incluso llegamos a hacer 2 partes de leche. Bueno, está súper bien eso, pero siempre está bueno agregarle un poco más de sabor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cortar un poquito de cebolla, incluso un poquito de ajo, y eso ponerlo a rehogar con la manteca. Entonces vamos a tener mucho más sabor adherido a esta preparación. Entonces vamos a cortar unos media cebolla para poder empezar a rehogarla, a sofreírla y darle mucha fuerza en lo que respecta al sabor a esta preparación. Entonces ya tengo un poquitito de polenta, de cebolla picada y una ollita. Recuerden siempre manejar las siguientes proporciones. Para lo que es polenta siempre está bueno manejar una porción de polenta, o sea una taza por ejemplo, y 2 a 3 porciones de líquido. En este caso puede ser, por ejemplo, una parte de leche, una parte de agua y una parte de fondo. Entonces tenemos mucho sabor incorporado. Bueno, voy a llevar primero que nada la cebolla a la sartén o a la olla donde queramos desarrollarlo. Y voy a empezar a cocinarlo a fuego bajo con un poquito de manteca. Entonces se va a empezar a sudar lentamente, se va a cocinar lo justo y necesario. Va a empezar a transparentarse la cebolla. No tengamos cuidado con la cantidad de manteca. Recuerden que cuanta más materia grasa tengamos para esta preparación en particular, mejor, porque va a absorber más. Cuanto más grasa tiene esta preparación, en este caso usamos manteca, también podemos usar crema de leche, no para sofreír, pero sí para adherir a la preparación, queda súper. Entonces, fuego bajo y que la manteca empiece a fundirse lentamente junto con la cebolla. Y acá también podemos agregar, ustedes pueden agregar por ejemplo unas hojas de tomillo, un poco de romero, un poco de laurel, ¿por qué no? Entonces, del ajo que yo tengo para mi salsa voy a sacarme un poquitito y voy a también agregar a la base de los cortes de la polenta. Entonces ya vamos a estar cargando con mucho sabor esta preparación. Entonces, un poquito de ajo picado. Recuerden siempre, como siempre les digo, picar bien el ajo, hacer los cortes correctos para este ingrediente en particular, porque no a mucha gente le gusta encontrarse con el ajo siempre. Entonces va ahí, que vaya cocinándose lentamente junto con la cebolla. Ahí está. ¿Ven la cantidad de materia grasa que tengo? No se preocupen por eso, porque de igual modo mucha gente habitúa a echarle un poco de manteca al finalizar la preparación de la polenta. Entonces, en vez de hacer eso, nosotros al final vamos a hacerlo al principio. En el principio vamos a cocinar bien la cebolla junto con el ajo, que empieza a desprender olor. No nos olvidemos de poner un poquitito de sal, ¿sí? Que es indispensable para que estos vegetales empiecen a sudar. Entonces ahí. Ahora, un truco que te puedo contar
para trabajar la manteca y que no se te queme, un poquito de aceite. Siempre que quieras sofreír algo con manteca y corres el riesgo de que se te queme por la temperatura, le agregas un poco de aceite. El aceite le da esa resistencia extra al calor. Bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que es la salsa. La salsa tiene más o menos un mismo procedimiento. ¿A qué me refiero? Llevamos una base de cebolla y ajo para empezar a trabajarla. Ahora, te tengo que hablar del ingrediente que vamos a utilizar hoy. Vamos a estar usando harina de maíz tipo de primera. Esto es cortesía de Grano Par. Grano Par te trae productos de calidad todos los días a tu mesa. Harina de maíz tipo de primera y refinada, que es la que vamos a usar hoy. Masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón y masa para preparar vellú instantáneo. Haz todos tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, vamos cocinando esto. Voy a hacer un cambio de hornalla. Esta la voy a pasar acá. Voy a prender esta y la dejo ahí a fuego bajo. Esta también la voy a ir calentando, pero también a fuego bajito. Entonces voy a agarrarme lo que me quedó de la cebolla y el mismo procedimiento. Vamos a cortarla vamos a cortarlo en pequeñas piezas y la vamos a agregar junto con el ajo a empezar a sofreír. También con un poquitito de manteca. Esta vuelta vamos a usar menos manteca porque es para una salsa, entonces no vamos a tener que utilizar demasiada. Además, esta salsa que va a llevar un poquito de salsa de tomate, tomate fresco y por supuesto vamos a darle un toque picante con un poco de salsa tabasco, entonces va a estar mucho más cargada, más interesante. Bueno, entonces cebolla a la sartén, que empieza a hacer ese ruidito y rápidamente un poquito de manteca. Acá se aplica perfectamente lo que les había mencionado antes de agregar un poquito de aceite para darle resistencia a la manteca. Entonces, un hilo de aceite y es más que suficiente para que la manteca tenga esa resistencia al calor. Bueno, te toca hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jack y Pangao se juntaron para destruir y acabar con la grasa acumulada, la celulitis y la obesidad. Además de eso, te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Por eso, Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, ya está la cebolla, también el ajo. Ahora, ¿qué más le vamos a agregar a esta salsa? Vamos a estar agregándole un ingrediente bastante particular que le queda súper, que es la mortadela. Vamos a cortarlo en cubitos y vamos a estar agregando. Va a quedar súper copado porque es para cambiar un poquitito los ingredientes, en vez de estar usando solamente jamón o salames, que son por ahí sabores a los que estamos muy acostumbrados, vamos a cambiar un poco las variantes y vamos a incorporar mortadela para que puedan ir utilizando otras preparaciones. Este es un plato bastante italiano, recuerden que la polenta es un plato más que nada propio de ellos. Nosotros igual la consumimos mucho, pero en Italia se acostumbra también combinar la harina de maíz con semolín, por ejemplo, y te queda una polenta súper lisa, increíble, muy rica. En este caso estamos trabajando con harina de maíz 100% y va a quedar impecable para lo que vamos a estar preparando. Entonces, bueno, tenemos la base de la polenta y la base de la salsa. Las dos cosas, cebolla y ajo, un poco de manteca, un poco más en una que en otra. Pero nos vamos manejando así. Recuerden poner siempre sal y pimienta para que los vegetales suden y suelten todo su sabor. Bueno, nos tenemos que ir a un breve corte, una breve pausa mientras todo se va cocinando acá, despacito. A la vuelta ya vamos a estar incorporando nuevos ingredientes y vamos a continuar con la preparación. Así que quédate quieto que ya volvemos. Muy bien, regresamos. Ya me adelanté un paso y estoy acá justamente, ya la cebolla se había cocinado lo suficiente y lo que hice fue agregarle una porción de leche y una porción de agua, ¿sí? Eran 200 y 200, entonces vamos a estar usando más o menos entre 100 y 180 de polenta, dependiendo de la textura que estemos buscando. Normalmente lo que queremos es una polenta bastante fluida, porque con el paso del tiempo, mientras te tomas la molestia de servirlo, llevarlo a la mesa, esto se empieza a endurecer y te queda una textura más de puré. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la polenta se va secando. Por eso siempre está bueno dejarlo un poco de más hidratada a la hora de servir, para que cuando llegue a la mesa esté con la textura correcta. Entonces esto lo voy a empezar a calentar.
ya tiene la leche, ya tiene el agua. Voy a empezar a calentar, tiene justamente todo ese gustito de la cebolla. Dejamos pasar un poquitito a la cebolla para que tome ese dorado, ese gusto especial. Entonces lo dejamos ahí. Por otro lado, estoy acá cortando tomates en cubos, que va a ser parte de la otra preparación, que es la salsa que va a ir por encima de la polenta. Entonces, cubeteo un poco de tomate, con cáscara, con piel, perdón, con cáscara, con semillas, con todo. No se preocupen de eso, que vamos a eliminar toda la acidez con los procesos que vamos a darle justamente al tomate para que quede mucho más copado. Entonces, tenemos ya el tomate cubeteado. Vuelvo a prender la sartén, yo ya la había apagado porque se había cocinado lo suficiente la cebolla con el ajo. Entonces, bien fuerte el fuego de la sartén, agrego el tomate y acá voy a aprovechar y voy a agregarle de nuevo un poco de sal y pimienta. Entonces que esto empiece a cocinarse, que empiece a soltar justamente su jugo y que el tomate se funda. ¿A qué me refiero con eso? Que se haga prácticamente puré. Vamos a agregarle igual un poco de salsa de tomate de lata o de cartón. Recuerden siempre, como les digo, está bueno combinar, hacer miti miti, mitad de productos naturales y una mitad de productos envasados o enlatados para justamente puedan hacer ahorrar. Porque normalmente, ¿qué es lo que tenemos en casa? Normalmente tenemos la salsa instantánea, que está buena para zafar cualquier situación, pero siempre que vos le puedas dar tu toque personal agregándole algo natural, está mucho mejor. Entonces dejamos esto que se empieza a fundir. Ahora vamos a hacer nuevamente el cambio estratégico de hornallas. Dejamos la salsa de tomate para este lado y la polenta para esta otra parte. Entonces le agregamos sal y le agregamos sal ahora porque le habíamos puesto agua y leche, pero sin agregarle justamente los condimentos. Acá ustedes pueden poner hierbas, ya les reitero, hierbas, laurel, un ajo aplastado, lo que ustedes quieran, todo para darle sabor a la preparación. Bueno, mientras voy preparando la harina de maíz que voy a usar, recuerden que es Grano Par. Grano Par, productos frescos de calidad a tu mesa en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos a base de harina de maíz, como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para preparar chipa almidón, masa para preparar mbejú instantáneo. Lo que quieras y lo que necesites, hace tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, para esta parte necesitamos sí o sí un buen batidor, porque vamos a tener que, recuerden, lo básico de hacer polenta es en forma de lluvia que vaya cayendo y un batidor o una cuchara ir rompiendo. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar que se formen grumos. Si dejamos que se formen grumos, la polenta se funde totalmente. No va a estar bien cocida y nos vamos a encontrar con texturas desagradables. Esto recuerden siempre que es una polenta 100% hecha en casa, así que no tiene un producto, no tiene una preelaboración como es la polenta mágica o la polenta instantánea, que es simplemente agregar que hierva y chau. Bueno, te toca hablar de Dismar mientras empezamos a preparar nuestras cosas. Dismar, la poderosa dupla de Jackie Pangao, se juntaron y unieron la poderosa dupla destructora de la celulitis, la obesidad y el sobrepeso. Además, también de ayudarte a conseguir un abdomen de acero, Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, ya la preparación está hirviendo. Voy a darle un poco de temperatura, ya no tan fuerte como antes, porque lo que yo estaba buscando era alcanzar el punto de hervor. Entonces, es acá donde, con ayuda de una cuchara por acá, eso mismo, voy a empezar a trabajar de la siguiente manera. Batidor, siempre cerca. Lo voy a tener acá y voy a agregar una cucharada bien cargada de polenta. Tamizo rápidamente y empiezo a revolver, ¿sí? A medida que voy agregando, voy tamizando. ¿Por qué les recomiendo tamizar? Porque vamos a estar dejando los restos más duros de la polenta de lado. Normalmente la polenta viene bastante refinada, viene muy procesada, pero siempre nos vamos a encontrar con algún que otro restito. Entonces vamos a ir haciéndolo así. Esperamos, batimos lo suficiente, porque necesitamos que esto esté completamente disuelto, que no se formen grumos. Una vez que aseguramos que ya está todo batido, ahí podemos soltar nuevamente el batidor y agregar otra cucharada de polenta. Rápidamente tamizamos, dejamos la cuchara de lado y el cambio de mano. Ahí
vamos tamizando lentamente, parando de tanto en tanto, revolviendo la preparación. Fíjense cómo se espesa muy rápido. Yo diría que con eso ya está. Fíjense cómo queda. Esto recuerden que tiene una proporción de polenta y el doble de líquidos. Entonces lo que hay que hacer es seguir batiendo, no dejen de batir porque esto empieza a burbujear. Y cuando empieza a burbujear empieza a soltar gotitas de polenta. Y la polenta es una de las cosas que más quema en cocina, así que no dejen que les pase eso. Entonces continúen revolviendo, mantengan el fuego. Esto tienen que por lo menos quedarse así durante 1 minuto para asegurar que la polenta esté totalmente cocida. Cuando ven que empieza a burbujear, quiere decir que está empezando a hervir, entonces está llegando al punto de cocción. Continuamos. Ya pueden ir apagando el fuego, pueden ir bajándolo de temperatura. En este caso yo estoy usando ollas de inducción, entonces las ollas de inducción retienen mucho más el fuego. Bueno, mientras yo voy trabajando con esto, tenemos que pasarte, no puedo soltarlo porque si no me voy a quemar, te tengo que hablar de un material que preparamos para vos sobre la harina de maíz. Justamente el ingrediente principal del día de hoy. Así que vamos a ver el material, a informarnos un poquitito más. La harina de maíz es un alimento que no puede faltar en la cocina paraguaya. Se consigue de la molienda del grano de maíz, logrando que éste quede bien fino. La harina de maíz se puede dividir en grupos dependiendo de su forma de elaboración. La harina de maíz precocida, donde se cuece el maíz antes de molerlo. La harina de maíz pelado, donde se hierve el maíz desgranando con cal para despojarlo de su cáscara. La harina de maíz pilado, donde el maíz es molido crudo y posteriormente se cuece. Y la harina de maíz tostado, donde el maíz es tostado antes de ser molido. La harina tiene múltiples ventajas para la salud. Por ejemplo, es una de las harinas libres de gluten, por lo cual resulta ideal para las personas que son intolerantes a esta proteína. Tiene un alto contenido en fibras, ayudando a prevenir el estreñimiento. Dentro de la cocina es muy utilizada para la elaboración de polenta, sopa paraguaya, chipa, chipa so'o, torta de maíz, pan de harina de maíz y muchas delicias más. Buenísimo el material, súper completo con toda la información necesaria que tenemos que tener acerca de este plato tan particular y por sobre todo del ingrediente en sí, ¿no? Porque platos podemos sacar muchísimos, pero por sobre todo conocer el ingrediente está muy bueno. Ahora, fíjense cómo queda. Bastante cremoso, bien sedoso. Este es el punto en el que yo voy a aprovechar y agregarle un poquitito más de sal, un poquitito más de pimienta para rectificar el gusto, ¿sí? Entonces, incluso pueden ponerle un poco más de materia grasa. En este caso, por ejemplo, un poco de aceite de oliva. No le queda para nada mal. Para perfumar la preparación. Recuerden que la receta decía que es una polenta de 2 quesos. Así que voy a aprovechar. Tengo acá el queso parmesano y el queso mozzarella. Pero todavía no los voy a agregar. Recuerden que cuando pongamos estos ingredientes dentro de la polenta van a empezar a derretirse y cuando eso pase vamos a tener una polenta mucho más espesa y no queremos hacerlo hasta el momento de servir. Vamos con la salsa que ya la tenemos prácticamente lista. ¿Ven cómo el tomate está prácticamente hecho puré? Bueno, acá es donde aprovechamos, le agregamos la salsa de tomate y bajamos el fuego. Preferentemente lo apagamos. Que se mezclen estos ingredientes y hay que terminar de incorporar el último ingrediente, en este caso que es la mortadela. Así que ya es fuera del fuego, ya no lo tenemos que cocinar. Este es un producto que ya está procesado, ya está precocido, entonces no tenemos que preocuparnos por darle más cocción. Es simplemente cubetearlo y agregarlo a la salsa. ¿Qué más le vamos a poner? Un poco de perejil para que tenga un gusto extra y a la polenta nos falta agregarle el queso rallado, el mozzarella. Después mezclar todo esto, servirlo y terminar el plato. Así que nos vamos a una breve pausa, un breve corte ahí, un segundito. No te muevas que ya volvemos con más Cocinemos Juntos. Bien, regresamos ya con todos los ingredientes listos, la salsa preparada, ya la polenta en su fase final es simplemente terminar de agregar e incorporar los últimos ingredientes. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a cortar lo que van a ser los verdes de esta preparación. En este caso tengo un poquitito de cebollita de verdeo que vamos a estar agregándole a la polenta.
tanto dentro de la preparación como por fuera a la hora del emplatado. Entonces me voy a cortar un poquitito de verdeo. Esto, ya les digo, pueden cambiarlo por cibulet, por perejil, por cilantro. El cilantro le queda increíble a la polenta, dándole ese toque alimonado a la preparación, le queda súper bien. Y bueno, esto a la polenta. ¿Qué más le vamos a agregar a la polenta? Acá, los quesos. Recuerden esto, siempre hacerlo cuando terminaron la polenta, cuando está todavía caliente, pero ya una vez terminada la cocción. Porque si ustedes continúan cocinando, ¿qué pasa? Sobre todo el queso mozzarella tiende a querer depositarse en el fondo. Entonces vas a encontrarte con el problema de que se va a empezar a secar, se va a empezar a pegar en el fondo y ahí ya no te va a gustar tanto la polenta que te recomendé hacer. Un poco de queso rallado o parmesano y empezamos a mezclar. A medida que vamos mezclando van a ir dándose cuenta ahí en la cámara cómo esto se va a empezar a poner más espeso y todos los ingredientes van a incorporarse mucho más, va a quedar más cremosa, va a quedar con todo ese sabor incorporado. Siempre recuerden ir probando cada tanto y verificar que no le falte sal o pimienta. En este caso le falta un poco de sal. Un poco más de sal. Siempre es mejor que le falte a que le sobre, porque en este caso estamos trabajando con dos tipos de queso. Particularmente el mozzarella no es muy salado, pero sí lo es el queso rallado. Entonces siempre vayan poniendo de a poco, de a cantidades mínimas. Y si falta sal, es mejor que tu comensal se lo ponga en la mesa antes que vos te pases con eso. Bueno, polenta entonces lista. Acá tenemos la salsa, que ya está con todo el tomate fundido. Me gusta a mí esta textura así como de puré, que todavía tiene cierta resistencia, se sujeta sobre las diferentes preparaciones. Agregamos la mortadela. Incluso esta mortadela puede ser mitad mortadela y mitad algún salame, algo ahumado, algo picante. Recuerden que esto lo vamos a hacer todavía picante. Tenemos que agregarle un poco de salsa tabasco. Entonces va el tabasco. Yo soy muy fanático de la comida picante, así que yo le pongo mucho. Y lo mezclo todo bien. Dejamos que levante la temperatura. Ahora prendí la sartén. Esto ya no lo cocinamos, ¿sí? Es simplemente darle nuevamente algo de temperatura para que gane textura y por sobre todo sabor, que se incorpore el tabasco, que se incorpore la mortadela, que se incorporen todos esos gustos en una sola cosa. Mientras tanto voy a ir cortando perejil para agregar, pero no sin antes hablarte de Grano Par. Grano Par, hoy utilizamos su harina de maíz y le dimos un toque gourmet, le dimos justamente este sabor a dos quesos, increíble, que no puedes dejar de probar. Estamos hablando de productos como harina de maíz tipo de primera, la que usamos hoy, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar un vellú instantáneo. Así que hace todos tus pedidos al 081-397 y no dejes de probar sus productos y hacer todas estas recetas en tu casa. Bueno, un poco de perejil a la salsa y ya prácticamente estamos. Voy a ir juntando todo, dejando todo de lado para empezar lo que va a ser el emplatado, porque hay que hacerlo rápido. Estamos hablando de la polenta que con cada segundo que pasa se hidrata más y va perdiendo esa humedad tan particular que la hace tan rica. Entonces me agarro un recipiente, me escojo una cuchara, me saco el batidor del camino y vamos a agregar. ¿Ven cómo queda cremosa? ¿Sí? Esto, ahora que yo la voy a separar una parte de la mayoría, vamos a tener el problema que se va a empezar a endurecer, va a empezar a espesarse mucho más. Entonces, no se preocupen, ahí una porción importante de polenta. Esto ya les digo, como les había recomendado, ustedes pueden hacer una combinación. Pueden hacer, si saben o conocen el semolín, pueden hacer la combinación con el semolín, que le va a quedar súper bien y va a quedar mucho más suave la polenta. Pero mi recomendación sobre esto es siempre tamicen la polenta para no encontrarse con granitos de maíz muy desagradables. Ahí vamos, polenta lista y la salsa que tiene un olor. Cambiamos de hornalla y vamos a ir sirviendo. Mientras tanto te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla de Jackie Pangao, se juntaron para combatir la grasa acumulada, la obesidad y la celulitis.
Hacé todos tus pedidos a Dismar Salud y Cultura al número 522-610 o al 0982-380-527. Recordá, Dismar, la mejor dupla Jack y Pangao. Bueno, acá va la salsa. Fíjense cómo tiene bastante consistencia y cómo la polenta se va endureciendo, ¿no? Porque está teniendo mucha resistencia a que esto no se hunda. Entonces vamos a cortar un poquito más de cebollita de verdeo y ya vamos terminando. Mientras hacemos un resumen rápido de lo que hicimos. ¿Qué fue todo lo que estuvimos preparando? Básicamente arrancamos con la base tanto de la polenta como la salsa. Un poco de cebolla picada con un poco de ajo, manteca y lo dejamos rehogar por bastante tiempo a fuego suave para que esto se cocine, quede bastante con mucho gusto justamente a la grasa, al ajo, a la cebolla. Después a la polenta que hicimos le agregamos una parte de leche, una parte de agua, que en vez de agua pueden ustedes utilizar un fondo, un caldo, el resto de un borí, por ejemplo, ¿por qué no? Y a medida que cuando eso levantaba la temperatura suficiente, le agregamos la polenta en forma de lluvia parcialmente. Íbamos revolviendo, controlando la textura, los puntos, y después ya simplemente era encontrarle el punto que nosotros queríamos y agregarle, en este caso, los quesos, ¿sí? Y la salsa, misma historia, esperamos que se cocine la cebolla, el ajo, le agregamos el tomate picado, le agregamos la mortadela una vez que el tomate estuviera bien fundido, salsa de tomate extra y después ya más que nada iba a ser solamente agregarle el perejil ya en la fase final. Bueno, plato terminado, acá voy a pegarle una limpieza al costadito, eso es. Entonces la propuesta de hoy está más que hecha, una polenta bien cremosa con el sabor del mozzarella, del parmesano, todos los gustos que vos estás buscando en esta preparación, más una salsa un poco picante con ese sabor ahumado que te da la mortadela y una salsa bien fundida de tomates que vas a poder justamente compartir y hacerlo en cualquier momento del día. Esta es una preparación súper rápida, práctica y fácil, así como te lo propone Granopar, así que no dejes de probar sus recetas, no dejes de hacer estas preparaciones. Te esperamos en otra edición de Cocinemos Juntos. ¡Chau, chau! Cocinemos Juntos fue auspiciado por Granopar, fácil, rápido, riquísimo.